Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. A pesar de perder importantes anclajes tradicionales de influencia, Rusia continúa en su penetración en América Latina. Hablamos con un experto en defensa nacional sobre las estrategias que viene empleando el Kremlin. Yo diría que más importante que Cuba para ellos en este momento es Nicaragua, donde sí tienen bases de inteligencia muy fuertes, y Cuba es una cosa histórica, simbólica, pero no tan relevante en términos estratégicos para Rusia en este momento como Nicaragua. Se ha dado inicio al periodo de silencio electoral en Perú, donde el próximo domingo se busca elegir a un nuevo presidente. Le preguntamos a un consultor electoral qué se espera para esta jornada democrática. Bueno, recordemos que ante una cantidad de candidatos enorme, 35 candidatos, es muy difícil identificarlos a todos. Pocos candidatos son muy conocidos, como Keiko Fujimori, López Aliaga sobre todo, y por ahí César Acuña. Los demás candidatos no son conocidos a nivel nacional, y ahí emerge la figura de Carlos Álvarez. Asistencia técnica Mike Vázquez y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Voces informativas César Grajales y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Nuestra América. Durante la última década y un poco más, Rusia ha suministrado sofisticada tecnología de vigilancia y varios países de América Latina, según un informe del Instituto Jack Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de la Florida del 2024, así lo han demostrado. Un trabajo juicioso, minucioso, que abre muchos interrogantes. Más recientemente, otro que estaba presentando un reporte de la Digital News Association aquí en los Estados Unidos en el mes de marzo que recién terminó. El medio estatal RT en español se ha sumado con cerca de muchos creadores, se habla de 200 de contenido hispanohablantes que Moscú estaría utilizando para distribuir información hacia Latinoamérica y no cualquier tipo de información. Por eso golpeamos la puerta de Douglas Farah. Él es presidente de IBI Consultants y también investigador senior en la Universidad de Defensa Nacional de los Estados Unidos. Señor Farah, bienvenido a Nuestra América. Muchas gracias, muy amables. ¿Ante qué estamos? Rusia de nuevo vuelve a destapar sus cartas. Esta vez se habla de 1,000 influencers en Latinoamérica que estarían trabajando en campañas para varios países con la meta de desinformar y cambiar la narrativa que tiene el Kremlin. ¿Conoce usted este tema para que nos amplíe un tanto más a la audiencia de Nuestra América, señor Farah? Sí, digamos, es una política que Rusia ha montado básicamente desde el año 2014, cuando invadieron la Crimea y comenzaron, digamos, su ola expansiva tratar de recuperar territorios que eran de la ex Unión Soviética. Y han montado en eso RT Español, Sputnik News y miles de sitios en Facebook, en Twitter, en X, en Instagram, en todas partes, con el objetivo fundamental de desacreditar los procesos democráticos y la coherencia social en América Latina, con el fin de acercarse a desmontar las lealtades hacia Estados Unidos que existen en la zona. Señor Farah, ¿cómo podría este tipo de acciones, ya que usted se está refiriendo a ello, influir en la opinión pública de una persona del común o incluso en procesos políticos de la región que se están moviendo pues, por estos días con mucha intensidad? Bueno, es una campaña bastante coordinada desde las embajadas de Rusia con los medios oficiales de Rusia, como lo que usted había hablado antes, miles de influencers pagados por el Kremlin, para tirar un río de mentiras, de desinformación, que en el cúmulo tienen un impacto muy grande. Si uno analiza los datos de penetración de la noticia de RT, especialmente en América Latina,
es entre los 3 o 4 más vistos y pensados, o sea, al criterio de la persona común y corriente, como un medio legítimo. El nivel de cambio hacia cómo se ve Estados Unidos en comparación a cómo se ve Rusia en América Latina, el cambio en los últimos 7 o 8 años es dramático. En muchos países ahora Rusia es mejor visto que Estados Unidos por estas campañas que no son tan visibles, pero son constantes, miles y miles de influencers y sitios web y todo con la misma narrativa que compenetra el pensamiento de mucha gente que está viendo y dice, RT es una cosa, digamos, común y corriente, una cosa creíble. Uno compara eso con lo que han hecho los chinos, que es invertir millones en establecer noticieros oficiales que dan la narrativa china, que no tienen ninguna influencia. La gran ventaja de Rusia es que se ha infiltrado o se ha hecho aliados de grupos como Telesur de Venezuela, con un montón de influencers en medios en Chile, en México, en casi Colombia, casi todos los países están juntados con los medios algunos medios locales que les hacen parecer una cosa orgánica de América Latina, no una cosa de Rusia. A propósito de América Latina, señor Fara, la detención y extracción de Nicolás Maduro obviamente ha sido un golpe muy fuerte a lo que es este tipo de alianzas peligrosas para nuestra América como tal. Pero lo que ha sucedido en Bolivia, que ha retomado el timonel hacia otro tipo de gobierno, en Chile, Honduras, Ecuador, y el campanazo que tiene por estos días Colombia, de alguna u otra forma esto incrementaría el trabajo de los rusos como tal para tratar de seguir abonando ese terreno a su favor. ¿O qué piensa usted sobre lo que estén tramando por esta estrategia que deberían ahora emplear? Mire, yo creo que la narrativa que dirige Rusia, digamos, hacia la izquierda tradicional de América Latina ya está bastante desgastada, ¿no? O sea, no tiene el mismo impacto. Pero a la par de eso, es una cosa muy fascinante estudiar, Rusia ha montado un lenguaje basado en la ala más ortodoxa de la iglesia rusa ortodoxa, con los influencers más, digamos, ultranacionalistas y digamos, algunos de ellos se autoidentifican como neonazis, que habla también a las derechas de América Latina y también en Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos que algunos de los influencers más importantes de Rusia ahora están invitados a hablar, a dar entrevistas con huéspedes como Tucker Carlson, ¿no? Entonces, han tejido una alianza que no es la ideológicamente pura como era antes con la izquierda. Ahora se han ampliado a los sectores más populistas, más radicales de derecha también, porque tienen mucho discurso en común y es una cosa fascinante. Yo creo que eso va a incrementar a la medida que la izquierda vaya perdiendo terreno. Hay algunos especialistas, señor Fara, que analizan sobre este trabajo minucioso de Rusia como tal en polarizar, generar desconfianza y, por supuesto, tratar de echar abajo las instituciones de los Estados Unidos para fragmentar la sociedad como tal. Pero los creadores de contenido en Rusia aprovechan algunos hechos puntuales. Hablo de los Estados Unidos, como por ejemplo el tema de los aranceles, las protestas de inmigración, las redadas, la guerra en Irán, que todavía tiene en vilo al mundo. ¿Cuál es su opinión para ser más minucioso a la hora de detectar estos contenidos que pudieran hacerle daño a la sociedad en Washington? Bueno, yo creo que lo que usted dijo es cierto. O sea, el objetivo es fragmentación, ¿no? No destrozar, no tomar el poder necesariamente en este momento, pero crear un montón de vacíos, de lagunas de información, de narrativas, reemplazando las narrativas tradicionales. Y hay que reconocer que Estados Unidos en las últimas 2 décadas se ha retirado mucho de la zona y de crear sus propias narrativas, etc. Entonces Rusia ha encontrado un espacio enorme y utilizan cosas reales no para reportar lo que está pasando, sino para identificar a Estados Unidos como ellos mismos dicen como el mayor enemigo de la humanidad, ¿no? Entonces, todo lo que hacen gira alrededor de eso con el concepto que ellos tienen,
de Rusia en su estrategia escrita, no es nada secreto, que ellos tienen el derecho y la obligación de defender a lo que ellos hablan de de lo que era la ex Unión Soviética, ¿no? Todo ese territorio ellos consideran suyo. Entonces consideran que tienen que estar presentes en el lugar donde Estados Unidos tiene más influencia, que es América Latina. Para ellos es una guerra de equivalencia entre los dos sectores del mundo. Entonces yo creo que vamos a ver mucho más de este empuje, pero con sutilezas y con informaciones dirigidas a diferentes audiencias, no hacia la izquierda tradicional como siempre habíamos visto. Sí, señor Fara, el caso de Cuba es bastante, obviamente, singular, ya que la desinformación de Rusia apunta a otras latitudes, pero el caso cubano causa mucha suspicacia. De hecho, por la presión de Washington, recientemente inclusive Rusia envió casi 800,000 barriles de petróleo a Cuba, que atraviesa momentos de bastante afán por la carencia del mismo. Ese tipo de ayudas, ese tipo de justificaciones, ese tipo de tratar de lanzar la ayuda con el turismo, sigue siendo un factor directo. ¿Qué pretende Rusia, debo decir, doctor Fara, con el caso cubano? Ellos pretenden demostrar que están todavía presentes en la región, ¿no? O sea, obviamente, como usted dijo, quitando a Nicolás Maduro de Venezuela, pues les demostró que no son aliados que van a llegar con ayuda militar y las cosas. Rusia simplemente no tiene recursos para hacer mucho, pero pueden demostrar a través de acciones como mandar el petróleo hacia Habana que sí están presentes y quieren que la gente crea que todavía son socios fiables. Ellos pueden responder a la altura del momento. Claro, lo que pasó en Irán, donde no metieron mucha ayuda, no podían hacer nada, y también Venezuela demuestra lo contrario, ¿no? Pero ellos tratan de demostrar que están acá, y yo diría que más importante que Cuba para ellos en este momento es Nicaragua, donde sí tienen bases de inteligencia muy fuertes, y Cuba es una cosa histórica, simbólica, pero no tan relevante en términos estratégicos para Rusia en este momento como Nicaragua. Si ponemos en la misma balanza en un lado a Rusia y en el otro lado a China, ¿sería útil saber quizá las diferencias que más pudieran hacerle daño a Latinoamérica de estos dos gigantes, entre comillas? Bueno, China tiene, digamos, recursos no ilimitados, pero muchísimos recursos que le interesa controlar las líneas de abastecimiento de petróleo, de recursos, de oro, de plata, de todos los recursos que ellos requieren para su economía. Entonces, tienen recursos para invertir, para crear puertos como Chancay en Perú, para comprar casi 60% del sistema de teléfonos de Chile, están metiendo 5G en Brasil, o sea, cosas de gran escala. Rusia no tiene esa capacidad, entonces ellos se limitan a territorios y ideas limitadas, y con un precio muy bajo, pero con gran efectividad. O sea, la desinformación rusa debe costarlos unos 2-3 millones de dólares al año en América Latina, y la cosecha que esa inversión ha dado ha sido muchísimo. Entonces, China viene para quedarse como otro imperio, digamos, contrapuesto a Estados Unidos en la región como poder real. Rusia viene a estorbar, a molestar y a fragmentar los consensos políticos, sociales, para debilitar a Estados Unidos, pero sin la capacidad económica de meterse, digamos, a fondo en proyectos grandes económicos. Entonces, hay diferente, y para China lo más importante es la estabilidad. Ellos trabajan con gobiernos de derecha, como hemos visto en Argentina. Milei dijo que iba a cortar todo con China y está haciendo más negocio que los gobiernos de los Kirchner, ¿no? Uh-huh. Pero entonces la ideología no les importa. Pero a Rusia sí tienen unos objetivos muy estrechos, muy puntuales, muy bien definidos y de muy bajos recursos, donde tienen mucho éxito. Pues queremos agradecer a Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, investigador senior en la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, por refrescarnos este tema que ha vuelto a tomar relevancia sobre la influencia rusa y, por qué no, de China en nuestra América. Un gran abrazo y estaremos tocando de nuevo su puerta si así fuese necesario. Muchísimas gracias. A cualquier hora me avisan. Mucho gusto. Gracias.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Radio Aire en Caracas, RTV en Chía, Colombia y CMN Noticias en Buenos Aires, Argentina. Una producción de Martín Noticias. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Perú entra en la recta final hacia unas elecciones que reflejan, más que claridad, una profunda incertidumbre política. Más de 35 candidatos, ningún liderazgo sólido y un dato que lo cambia todo. Escuche bien, cerca del 44% de los peruanos llega a esta última etapa sin haber decidido su voto. A esto se suma también un escenario fragmentado donde ningún candidato supera el 15 o 18% de intención de voto en medio de una ciudadanía marcada por el desgaste institucional, la inseguridad y el rechazo a la clase política tradicional. En este contexto, el país no solo vota por un presidente, sino que parece estar buscando otra dirección. Para analizar este escenario, nos acompaña desde Lima, Perú, José Manuel Villalobos, abogado constitucionalista, experto en derecho electoral y consultor político. Bienvenido a Nuestra América, señor José Manuel. Gracias por la invitación. Un gusto de poder compartir con ustedes mi perspectiva de lo que son las elecciones del próximo domingo en todo el Perú. Gracias. José Manuel, con más de 35 candidatos y sin un claro favorito, ¿qué nos dice esto del momento político que está viviendo Perú? Son 35 candidatos. Lamentablemente hace 2 semanas falleció un candidato viajando a Ayacucho para hacer campaña. Tenemos 35 candidatos presidenciales. Hay como 37 partidos presentando listas al Congreso, sea senador o diputado. Una elección, digamos, con alta fragmentación de candidaturas, una cédula de sufragio que va a ser complicado el voto, y con una intención de voto. Recordemos que en Perú las encuestas solo se publicaban hasta el domingo, que hacen pensar que todavía no está definido, sobre todo quién pasa a la segunda vuelta, con aparentemente Keiko Fujimori, que tendría ya fijo su pase, ¿no? Soy Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular. Hoy, nuestro país, los ciudadanos se tienen... Bueno, ¿y qué realmente es lo que está sucediendo allí y qué puede mover a los votantes? ¿Cuál es el tema que podría mover a los votantes en medio de tanta incertidumbre? Mira, en el Perú, históricamente, en las últimas semanas y los últimos días, más de un tercio del electorado decide su voto, ¿no? Por eso tú hablabas de un 44% de indeciso. Correcto. Se está reduciendo ya se ha reducido un poco más, pero en promedio más del 20% todavía no decide su voto, y eso podría hacer que el empate técnico que hay entre el segundo y sexto puesto se defina el mismo día de la elección. Por eso nadie se atreve a decir quién va a pasar a la segunda vuelta con
con Keiko Fujimori, que sí es quien, de acuerdo a las últimas encuestas, ya muestra una tendencia al alza y sola puntera, ¿no? Bueno, los debates del Jurado Nacional de Elecciones fueron clave específicamente para candidatos menos conocidos. ¿Quién logró, en su opinión, capitalizar mejor esos espacios? El debate ha ayudado a conocer a algunos candidatos que no tenían mucha visibilidad. No es que hayan marcado una tendencia a favor de alguien en particular, salvo Ricardo Belmont, que ha sido alcalde de Lima en los 90, ¿no? Un presentador de televisión de más de 80 años, que gracias al debate y a su aparición en TikTok, y sobre todo a su hija de 18 años que le maneja en la cuenta en TikTok, sería el candidato más favorecido con los debates y quien estaría repuntando. Se dice en las encuestas que ya no son públicas, que ya estaría en el segundo lugar, ¿no? Ese es el escenario en Perú, después de los debates. Luego tenemos a Nieto, Marisol Pérez Tello, candidatos de centro izquierda que tuvieron un buen desempeño en el debate, pero la encuesta no refleja que tengan una subida importante, ¿no? López Aliaga, por ejemplo, que no ha tenido un buen debate, digamos, una buena performance, es el candidato que está en caída libre, ¿no? Porque de haber estado hace 2 semanas en primer lugar, luego del debate y luego de unas apariciones, digamos, desafortunadas en provincia, sobre todo en el sur del país, ya estaría en cuarto lugar, ¿no? Señor José Manuel, mencionaba antes a la candidata Keiko Fujimori, pero también el señor Carlos Álvarez aparece en algunas encuestas como empate técnico. ¿Qué explica que el crecimiento de una figura como el señor Álvarez frente a políticos tradicionales como Keiko Fujimori? ¿Qué es lo que ha hecho que crezca, por ejemplo, esta figura del señor Álvarez? Bueno, recordemos que ante una cantidad de candidatos enorme, 35 candidatos, es muy difícil identificarlos a todos. Pocos candidatos son muy conocidos, como Keiko Fujimori, López Aliaga sobre todo, y por ahí César Acuña. Los demás candidatos no son conocidos a nivel nacional, y ahí emerge la figura de Carlos Álvarez, que es un humorista, imitador. Básicamente ahí, si se acuerdan de un imitador Zavala latinoamericano, sí. Bueno, nosotros tenemos a Carlos Álvarez, ¿no? Sería el equivalente. De ese nivel, sí. Carlos Álvarez es conocido en todo el Perú, es una persona que nunca ha estado en política, y algún sector de la población busca a alguien nuevo, ¿no? Alguien fuera del establishment, sí. Un outsider, y él se vendía o se ha vendido así, como alguien fuera del escenario político que cuestiona al político tradicional. Sin embargo, pese a que en la última encuesta del domingo figuraba en segundo lugar, el aparecer ya en el segundo lugar ha hecho que en las redes sociales, sobre todo, y en algunos medios, salgan ataques a su campaña, cuestionamientos, y lamentablemente tiene una candidata a la vicepresidencia que ha sido del entorno del golpista Castillo, que tiene esas ideas de izquierda, y eso está haciendo, parece, que Carlos Álvarez vea afectada su candidatura, ¿no? Algunas fuentes dicen que la seguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación del votante peruano. ¿Esta elección se está definiendo más por miedo que por propuestas reales? Sí, bueno, Perú, al igual que varios países de Latinoamérica, sufre una ola de inseguridad, de sicariato, sobre todo, nunca antes vista. A la gente, sobre todo en las zonas populares, les da miedo salir porque en cualquier momento podría encontrarse en el medio de una balacera, ¿no? Propuestas de orden y seguridad como las o mano dura de Keiko Fujimori, por ejemplo, están teniendo acogida en algún sector. Muchos candidatos han querido imitar las políticas de Bukele, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, Carlos Álvarez propone la pena de muerte, por ejemplo, para los delincuentes. Entonces, ese es básicamente el discurso en lo que gira el debate aquí, la seguridad ciudadana, ¿no? Sí, hace un momento mencionaba algo también importante, y es que ya entró en vigor el silencio electoral, sin encuestas ni campaña activa. ¿Cómo influye esto en la decisión final del votante? Bueno, a partir del domingo 5 ya fue el último día para que se publiquen las encuestas oficiales que hacen las encuestadoras, como tú lo has señalado,
estamos en una semana de silencio electoral. Sin embargo, hay encuestas que se hacen de manera privada y a través de las redes sociales y de canales privados es que se están filtrando sus resultados. Diariamente se están haciendo algunos tracking para conocer cómo va moviéndose la intención de voto, y por eso que yo te comento lo que acá estoy conociendo, ¿no? Que desde el domingo ahora ha habido mucho movimiento en el segundo lugar, sobre todo, ¿no? Obviamente eso de prohibir las encuestas es una ley anacrónica. Hubo un proyecto de ley para que se acorte el plazo de prohibición a 48 horas, pero no prosperó en el Congreso. Así que nada, eso perjudica a la mayoría de peruanos que no tienen acceso a estas fuentes privadas, donde sí se conocen encuestas, no hace tomar una buena decisión. Lamentablemente ese es el escenario, ¿no? En este momento todo apunta, con lo que estamos viendo en el panorama político de Perú, a una segunda vuelta con candidatos que difícilmente superan juntos pues el 30% de la representatividad. ¿Qué implicaciones tiene esto para la gobernabilidad del que llegue a la presidencia en esa posible segunda vuelta? Bueno, es una tendencia que se repite desde el 2021, que también Keiko Fujimori y Castillo también tuvieron votaciones no muy altas, ¿no? Menos del 20% cada uno, con lo cual hace que muchos cuestionen la legitimidad, ¿no? Bueno, sin embargo, eso es producto de nuestras reglas de juego, es producto de la cantidad de candidatos, pero para eso tenemos una segunda vuelta, ¿no? Que legitima al ganador, que tiene que ganar con más de la mitad de los votos en esa segunda vuelta, ¿no? Perú, en su opinión, ¿está eligiendo un proyecto de país o simplemente pues el candidato menos rechazado? Y hago esa pregunta teniendo en cuenta pues que en los últimos años Perú ha venido cambiando de presidente como cambiando de camisa. Mira, yo creo que Perú todavía vamos a elegir entre Fujimori y el antifujimorismo, ¿no? Creo que por cuarta elección Fujimori va a pasar a la segunda vuelta, y es posible que quien pase a la segunda vuelta tenga el respaldo de todas las fuerzas antifujimoristas, ¿no? Y todo indica que ella perdería una segunda vuelta, ¿no? Vamos a ver qué pasa en junio cuando se lleve a cabo la segunda vuelta. Todo va a depender con quién ella compita esta segunda elección, ¿no? Sí. Y por último, señor José Manuel, que genera muchísima incertidumbre. Obviamente usted no tiene la respuesta con certeza, pero sí el análisis. Y esto es una pregunta que sé que muchos de la audiencia se están haciendo en este momento. Independientemente de quién gane la presidencia en esta segunda vuelta, y hablo de la segunda vuelta porque es muy probable que haya una segunda vuelta, ¿esa persona se sostendrá en el tiempo durante toda la presidencia o veremos la posibilidad de que de pronto pues unas nuevas elecciones especiales en un futuro no tan lejano? Bueno, vamos a continuar con la amenaza de vacancias presidenciales si es que el candidato que finalmente se convierte en presidente tenga una bancada pequeña en el Senado y en la Cámara de Diputados, y en el Senado sobre todo, que va a ser la que finalmente pueda decidir si es que se vaca a un presidente o no. Todo indica que quien gane la presidencia no va a tener un gran respaldo en el Congreso, ¿no? Porque esta se define en la primera vuelta, y en la primera vuelta digamos, no hay ningún partido que tenga un gran respaldo hasta ahora, ¿no? Correcto. Con esto concluimos, señor José Manuel. Gracias por el análisis. Le estaremos llamando en las siguientes semanas para analizar lo que haya sucedido con las elecciones que se aproximan en Perú. Le deseamos lo mejor. Gracias. Desde Lima, Perú, el señor José Manuel Villalobos. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias. Nuestra América. Y así terminamos por hoy otra entrega de Nuestra América, un repaso a hechos de interés más allá de la noticia. Como siempre, un placer acompañarles. No se pierda cada semana Nuestra América junto a Ricardo Espinosa y su amigo César Grajales. Hasta la próxima. Un abrazo. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. martes y jueves a las 3 de la tarde
Y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América.